La historia de México no se escribe en líneas rectas, sino en curvas que se cruzan, se separan y se reencuentran. En esas curvas nacen los hombres que dejan huella. A comienzos del siglo XX, México buscaba reinventarse. El orden porfirista había prometido progreso, pero a costa del silencio y la desigualdad. Las minas eran extranjeras, la tierra tenía dueño y el pueblo, hambre. De esa tierra fértil en rebeldías surgieron dos hombres que compartieron el mismo horizonte, Francisco José Mújica y Lázaro Cárdenas del Río. Ambos nacieron en Michoacán. Ambos creyeron que la revolución no debía terminar con las armas, sino comenzar con la justicia. Uno fue el arquitecto moral de las ideas revolucionarias, el otro el constructor político que las transformó en hechos. Entre los dos, pensamiento y acción se fundieron para edificar el México moderno. En sus vidas se refleja la evolución de una nación, del fuego revolucionario al Estado social, de la utopía al gobierno, del sueño al sacrificio. Y aunque el tiempo los separó en decisiones y estilos, la historia los unió para siempre en una sola causa, la dignidad del pueblo mexicano. Francisco J. Mújica, el ideólogo de la revolución. Francisco José Mújica Velázquez nació el 3 de septiembre de 1884 en Tinguindín, Michoacán. Era un pequeño pueblo de maestros y campesinos, donde la palabra escuela tenía tanto peso como la palabra tierra. Él era hijo de Felipe Mújica. Su padre era un maestro rural y su madre, Francisca Velázquez, era una mujer profundamente religiosa. Francisco creció entre el rigor del estudio y la conciencia social de su entorno. Su infancia transcurrió en medio de los contrastes, la pobreza del campo y la disciplina del aula, pero siempre tuvo la fe de su madre y el pensamiento libre de su padre. Desde muy joven mostró un espíritu inquieto. Estudió en el seminario de Zamora, donde conoció la estructura intelectual del catolicismo, pero pronto comenzó a cuestionar las jerarquías eclesiásticas y su relación con el poder político. Abandonó el seminario para dedicarse a la docencia y el periodismo. Apenas en sus 20 fundó un periódico de crítica social, el 1910. Sus artículos denunciaban la represión obrera y la desigualdad bajo el régimen de Porfirio Díaz. El tono era incendiario, pero lucido. Por ello fue encarcelado, acusado de sedición. En la celda comprendió que el silencio era el arma del poder y decidió que él jamás callaría. Pocos conocen un dato revelador. Su bisabuelo paterno había sido esclavo en una hacienda michoacana. Esa memoria familiar fue la que lo marcó profundamente. Años después, escribiría que el hombre que ha sentido la opresión en su sangre no puede vivir sin combatirla. Ese pensamiento sería el eje de toda su obra política. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, Mújica no dudó, se unió al movimiento maderista, convencido de que la democracia debía abrir las puertas a una justicia social más profunda. Él luchó en Michoacán, luego en el Bajío, y más tarde se integró al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Su ascenso fue rápido, no fue por ambición, sino por su disciplina y su claridad ideológica. Sin embargo, pronto chocó con Carranza, el primer jefe. Él veía la revolución como una transición política. Mújica la entendía como una transformación moral. Mientras Carranza buscaba estabilidad, Mújica buscaba equidad. En 1916 fue elegido diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, convocado para redactar la nueva Constitución de 1917. Allí su voz se convirtió en la conciencia de la revolución. Participó activamente en las discusiones sobre los artículos que definieron el carácter social de la Carta Magna. Con eso se fundaron tres artículos. El artículo número 3, que estableció la educación laica, gratuita y obligatoria. El artículo 27,
que proclamó que la nación era propietaria de sus tierras y recursos naturales. El artículo 123, que reconoció por primera vez los derechos laborales, que la jornada de 8 horas, el salario justo y el derecho a la huelga. Sus intervenciones eran apasionadas y profundas. Él decía: la revolución no puede ser obra de caudillos, sino del pueblo educado y consciente. Su papel fue tan decisivo que historiadores lo consideran el principal representante del ala radical del constituyente. Al salir de Querétaro, Mújica llevaba consigo más que una constitución. Llevaba un proyecto de nación basado en educación, tierra y trabajo. Esos tres principios marcarían toda su vida pública. Durante los años 20 fue gobernador interino de Tabasco y luego de Michoacán. Allí aplicó políticas adelantadas a su tiempo. Él promovió la enseñanza rural, limitó el poder del clero en la educación y organizó cooperativas campesinas que buscaban redistribuir la riqueza local. Sus enemigos lo acusaban de bolchevique. Sus seguidores lo llamaban apóstol de la justicia social. En realidad era ambas cosas, un creyente de que el cambio debía empezar desde abajo. Durante su gestión en Michoacán, él impulsó proyectos de infraestructura, pero también leyes de protección obrera. Fue uno de los primeros en promover la participación de las mujeres en la vida pública local, siguiendo el ejemplo de las maestras rurales y de las soldaderas revolucionarias. En 1923, durante la rebelión de Adolfo de la Huerta, Mújica se mantuvo leal al gobierno, pero criticó los excesos militares y la falta de justicia social en la administración. Su voz se volvió a ser incómoda. Para Mújica, la revolución no era un episodio del pasado, sino una tarea inacabada. Él creía que México debía educar a su pueblo antes de industrializarlo, porque no hay progreso sin conciencia. Él siempre repetía. En aquellos años conoció a un joven militar michoacano que lo impresionó por su serenidad y su sentido de la justicia. Se llamaba Lázaro Cárdenas del Río. Entre ellos nació una relación de respeto y aprendizaje mutuo. Mújica veía en Cárdenas la posibilidad de que sus ideales se hicieran gobierno. Durante las reuniones políticas de fines de los 20 y comienzos de los 30, Cárdenas escuchaba atentamente las reflexiones del viejo constituyente. De él aprendió que la autoridad no se impone, se construye con legitimidad social. Así, mientras Mújica moldeaba las ideas, Cárdenas aprendía a convertirlas en acción. Pero la década de 1930 traería consigo una nueva lucha. El México postrevolucionario enfrentaba la tarea de consolidar el Estado. Los ideales debían traducirse en instituciones. Y ahí, la voz de Mújica volvería a resonar. Esta vez desde el gabinete de quien sería su discípulo más brillante, Lázaro Cárdenas, el estadista revolucionario. En el occidente de Michoacán, a unos 200 kilómetros de Tinguindín, nació el 21 de mayo de 1895, otro hijo de la misma tierra rebelde, Lázaro Cárdenas del Río. Su infancia fue humilde. Su padre, Damaso Cárdenas, era un pequeño comerciante. Su madre, Felicitas del Río, una mujer de carácter sereno y fuerte. Desde joven conoció el trabajo duro. A los 11 años entró como aprendiz de tipógrafo en una imprenta local. Entre tinta y papel aprendió el valor del esfuerzo y el poder de la palabra impresa. A los 18 años, cuando la revolución sacudía los cimientos del país, Cárdenas dejó la seguridad del taller para unirse al ejército constitucionalista. Entró como un soldado raso. Él nunca destacó por la ambición, sino por su disciplina. Él era callado, pero observador, severo, pero justo. Su ascenso fue rápido. A los 25 años ya había alcanzado el grado de general brigadier, y su nombre empezaba a ser sinónimo de lealtad y de moderación. En esos años, México se fragmentaba. Los ideales de 1910 se habían dispersado entre caudillos, y la revolución parecía perder su alma. Cárdenas fue testigo de la desilusión, de cómo el poder se centraba en pocos
y los campesinos seguían esperando justicia. Aprendió que el liderazgo debía construirse escuchando. Durante los años del Maximato, que fue de 1928 a 1934, el país vivió bajo la sombra política de Plutarco Elías Calles, conocido como el jefe máximo de la revolución. Los presidentes pasaban, pero Calles seguía mandando desde las sombras. En 1934, el Partido Nacional Revolucionario, o el PNR, fundado por Calles, eligió a Lázaro Cárdenas como candidato presidencial. Calles creyó que había encontrado a un hombre dócil, un general disciplinado que obedecería sus órdenes como los demás, pero se equivocó. Cuando estallaron las huelgas obreras y campesinas, Calles exigió represión. Cárdenas respondió con diálogo. Creía que los trabajadores no eran enemigos del Estado, sino su razón de ser. El conflicto entre ambos creció hasta volverse insostenible. En 1936, en un acto de audacia política, Cárdenas ordenó el exilio de Plutarco Elías Calles y de sus aliados. Algunos testigos cuentan que se despidieron con respeto, pero el gesto tenía un mensaje claro. El tiempo de los caudillos no había terminado. Libre de tutelas, Cárdenas se lanzó a transformar el país. Fue el primer presidente itinerante. Él recorrió más de 20.000 kilómetros en los primeros años de su gobierno. Viajaba en tren, a caballo, en lancha o incluso en automóvil. Dormía en casas humildes, escuchaba a los obreros, campesinos, maestros y estudiantes. De ese contacto directo nació una política inédita, la reforma agraria más ambiciosa de la historia mexicana. Durante su sexenio se repartieron más de 18 millones de hectáreas, más que todos los gobiernos anteriores juntos. Pero Cárdenas sabía que la tierra sin educación era un campo estéril. Por eso impulsó la educación socialista y técnica, basada en el trabajo colectivo y en la formación científica. De esa visión nacería en 1936 el Instituto Politécnico Nacional, una escuela del pueblo para el pueblo. También fundó internados agrícolas, escuelas rurales y normales campesinas. La educación debía formar ciudadanos libres y productivos, no súbditos obedientes. Su política laboral fortaleció sindicatos y cooperativas. El Estado comenzó a verse como árbitro, no como patrón. Cárdenas fue en muchos sentidos el presidente que transformó la revolución en Estado, pero ninguna de sus decisiones sería tan trascendental como la que tomaría 2 años después. Inspirado por las ideas de su viejo amigo y maestro, Francisco José Mújica. Mújica y Cárdenas se conocieron años atrás en Michoacán. Uno era el pensador radical, el otro, el militar prudente. Sus personalidades eran opuestas, pero sus ideales idénticos. Mújica veía en Cárdenas la posibilidad de que su pensamiento social tomara forma. Cárdenas veía en Mújica la brújula moral que toda revolución necesita. Durante el gobierno cardenista, Mújica fue nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Desde ese cargo impulsó obras de infraestructura, pero sobre todo defendió la idea de que los recursos del país debían servir al bienestar del pueblo y no a los intereses extranjeros. Fue entonces cuando el conflicto con las compañías petroleras alcanzó su punto máximo. Las empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, se negaban a cumplir con un laudo laboral que reconocía derechos a los trabajadores mexicanos. Después de meses de negociaciones, el 18 de marzo de 1938, Cárdenas tomó una decisión histórica: expropió la industria petrolera. Lo que pocos saben es que Mújica redactó el manifiesto que Cárdenas leyó aquella noche. Ese texto no fue solo un discurso político, fue una declaración de soberanía nacional, basada en el mismo artículo 27 constitucional que Mújica había defendido en 1917. La expropiación no fue un acto contra el extranjero, sino a favor del pueblo, y el pueblo respondió. El 23 de marzo de 1938, más de 100.000 personas llenaron el Zócalo para apoyar al presidente. Campesinos, obreros, amas de casa e incluso estudiantes
Todos aportaron lo que tenían para pagar la deuda a las compañías expropiadas. Ya fueron joyas, gallinas, anillos, relojes o hasta medallas religiosas. Internacionalmente, México enfrentó presiones. Estados Unidos y Reino Unido impusieron bloqueos económicos y diplomáticos. Pero el país resistió, y de esa resistencia nació Petróleos Mexicanos, o mejor conocido, Pemex, empresa símbolo de independencia y orgullo nacional. Para Mújica, la expropiación fue la culminación de su vida política. Las palabras que escribió en 1917 finalmente se habían vuelto realidad en 1938. Y para Cárdenas fue la prueba de que la política podía tener ética. Así, pensamiento y poder se unieron por última vez en la historia moderna de México. En 1940, el país se preparaba para un nuevo cambio presidencial. Todo indicaba que el sucesor natural de Cárdenas sería Francisco J. Mújica. Su lealtad, su ideología y su trayectoria lo convertían en el candidato lógico. Cárdenas lo admiraba, pero también lo conocía. Sabía que Mújica era un idealista incorruptible, un hombre incapaz de negociar sus principios. Y el país, después de una década de transformaciones, necesitaba estabilidad. Temiendo una nueva división interna, Cárdenas optó por apoyar a un candidato más moderado, Manuel Ávila Camacho. La decisión dolió a Mújica, pero la aceptó con dignidad. Se retiró de la política activa y aceptó ser gobernador del territorio de Baja California Sur, donde promovió obras de infraestructura, escuelas y caminos. Falleció en 1954 a la edad de 70 años, rodeado de respeto, aunque no de poder. 30 años más tarde, su nombre fue inscrito con letras de oro en el Congreso de la Unión, como reconocimiento a su legado revolucionario. Cárdenas, por su parte, vivió 3 décadas más. Se mantuvo alejado del poder político, pero nunca del pueblo. Durante el movimiento estudiantil de 1968, visitó Tlatelolco y expresó su solidaridad con los jóvenes. Murió en 1970, pero fiel a su humildad, con la serenidad del hombre que cumplió su deber. Francisco José Mújica y Lázaro Cárdenas no fueron solo dos hombres de su tiempo, fueron dos rostros de una misma revolución. Mújica representó la conciencia moral, la voz del pensamiento, la semilla que soñó un México libre y justo. Cárdenas fue la voluntad política, la mano que convirtió esas ideas en políticas públicas, en escuelas, tierras y petróleo para el pueblo. Entre ambos se construyó un puente, de la utopía a la realidad, de la palabra al hecho. Su amistad fue un pacto silencioso entre idealismo y pragmatismo, entre el que piensa el país y el que se atreve a gobernarlo. Hoy, su legado vive en cada ejido, en cada aula, en cada libro de historia. Vive también en la idea, aún inconclusa, de que México puede ser un país soberano, justo y solidario, porque la revolución no terminó con ellos. Sigue viva en todo intento de hacer del poder un servicio y de la justicia una costumbre. La historia no se describe con una sola voz, a veces se describe con dos, la del que imagina la patria y la del que se atreve a construirla.